Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Este es un programa que sale simultáneo por la plataforma del movimiento mariateguista y de Reds University. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, él es el profesor Rolando Astarita, quien hasta hace poco enseñaba el curso de Economía Marxista en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Quilmes, en Argentina. El profesor tiene un blog que se llama, ustedes los pueden ubicar en Google, ponen ahí Rolando Astarita, sale el blog, donde apoyándose en clásicos como Marx y Engels, polemiza con varias corrientes reformistas, ¿no? Y también publica sobre la coyuntura nacional e internacional. Además ha escrito distintos libros como Valor, Mercado Mundial y Globalización, que es el capitalismo, Keynes post-keynesianos y keynesianos neoclásicos, entre otros, y uno del cual abordaremos el día de hoy, que se llama Monopolio, Imperialismo e Intercambio Desigual. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, profesor, ¿qué tal? Bien, como le decía, Muy vamos a bien. entrar a un tema muy polémico, ¿no? Porque déjeme decirle que muchos en la juventud nos hemos formado con bajo estos textos clásicos de Lenin, del imperialismo, que usted va a hacer una crítica, ¿no? Entonces, déjeme decirle que desde ya es un tema polémico, pero lo invito pues a abrir la charla, profesor. Adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. El tema realmente yo creo que es trascendente para la izquierda, para el pensamiento revolucionario. Yo me voy a centrar, aunque después a plantear algunos desarrollos que tuvo, pero me voy a centrar básicamente en las tesis clásicas sobre imperialismo y muy fundamentalmente la idea de monopolio, de que la economía capitalista son dominadas por los monopolios. Este, bueno, y en Lenin, que sintetiza en buena medida lo que escribió Hobson. No era un marxista, pero trabajó mucho en la cuestión colonial y la denunció muy fuertemente. Y el escrito de Hilferd en el Capital Financiero. Hilferdin fue un marxista reformista, pero que en el aspecto de capital financiero hizo desarrollos importantes y también fue de los primeros que planteó la cuestión del monopolio e imperialismo. Y haré también una breve referencia tal vez a Bukharin, que escribe en paralelo, en la misma época que Lenin, y hace mucho mayor hincapié en la competencia que se da entre los países más que en la competencia que se da entre las empresas. Bueno, de todas maneras, para entrarle a la cuestión de las tesis clásicas del imperialismo, sería bueno repasar algunas de las transformaciones muy importantes que están ocurriendo a fines del siglo XIX en el sistema capitalista. Por un lado, señalemos que es cuando en esos años surge la corporación moderna, la sociedad por acciones, por ejemplo, que permite aumentar mucho la inversión. El accionista deja de ser responsable por una quiebra de la empresa, por ejemplo. Eh, Ligado a esto se impone los nuevos métodos de management y de dominio sobre la clase obrera en el lugar de trabajo, sobre todo el taylorismo, aunque esto no afecta tan directamente a las tesis de imperialismo. Eh, Existe un fuerte proceso de centralización, o sea, de fusiones de capitales. Esto tiene mucha incidencia en el pensamiento marxista. Se forman los cárteles, los trust, que buscan de alguna manera atenuar la competencia y la guerra de precios. Se crean grandes grupos económicos que combinan actividades industriales, en servicios, en transporte, por ejemplo, y también se organizan en torno a un banco, un centro financiero muy importante. Y por otro lado también mejoran significativamente los niveles de vida de al menos algunos sectores de la clase obrera, de los trabajadores calificados. Y por último,
citemos que se extiende el colonialismo a pasos acelerados. En las últimas décadas del siglo XIX asistimos a una especie de fuerte carrera a tomar colonias y colonias y colonias, Inglaterra, Francia, y realmente, bueno, ahí queda relegada Alemania. Inglaterra opera en ese sentido. Bueno, pero sobre estos desarrollos es que se va levantando o se van a levantar las tesis del imperialismo o del monopolio imperialismo. Lo que yo sostengo, y lo sostienen también otros compañeros marxistas, es que con esto se van a introducir una serie de cambios muy fundamentales con respecto a la teoría del capital de Marx. De hecho, lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero adelanto que en realidad uno de los problemas teóricos que tiene todo este enfoque de monopolio de Hill, Ferdinand y Lenin es que es muy difícil de fundamentarlo o de compatibilizarlo con tesis básicas de la obra de Marx del Capital. Bueno, tal vez la idea más importante, Lenin destaca que es el núcleo de la cuestión, es la idea de que los monopolios han pasado a dominar la economía capitalista. A partir de 1880, 1890, fundamentalmente se ha consolidado un dominio de tipo monopólico. Tenemos que aclarar que en realidad cuando Lenin o Bukharin, etcétera, hablan de monopolios, monopolio sería único vendedor. Ellos en realidad se están refiriendo a oligopolios, es decir, algunos grandes vendedores por ramas, digamos, en el automóvil, por ejemplo, General Motors, Ford, Toyota o Renault, que dominan y se ponen de acuerdo para controlar los precios en una rama, en una actividad. En general se hace mucho hincapié, yo también lo hice en los primeros textos, por ejemplo, en mi libro Valor, Mercado Mundial, que es donde discutí o critiqué la idea de monopolio, se hace mucho hincapié en que el eje del acuerdo del trust, del cártel, del monopolio, es controlar los precios, manejar los precios, establecer los precios más o menos a voluntad. Hay que agregar, hoy agregaría, y pongo cada vez más énfasis en esto, que no solamente buscan controlar los precios, sino también controlar la producción. Una idea fundamental en Marx, también está en Engels, es que por la competencia los capitalistas se ven obligados a acumular, a expandir y a expandir la producción, y esto desemboca en las crisis de sobreproducción. Entonces, que así como no dominan, pues cuando hay competencia, los precios y tienen que sufrir guerras de precios, tampoco logran dominar la producción. Es decir, la sobreproducción, las crisis de sobreproducción, va a ser un producto de esto. ¿Bien? Lo importante es que este enfoque de que grandes empresas controlan los precios representa un cambio central de enfoque con relación a Marx e incluso a David Ricardo. Recordemos, esto muchas veces se olvida, que en Ricardo y en Marx la ley del valor trabajo se impone de una manera objetiva, es decir, que los seres humanos no la pueden dominar a través de la competencia. Yo, por ejemplo, puedo tener una tecnología atrasada y me veo obligado a mejorar o a cerrar la empresa para sostener la competencia, porque esta se da de manera
despiadada, como una guerra entre los capitales, entre las diferentes empresas, y la competencia opera a través de guerras de precios. No, como muchas veces dice las teorías burguesas de competencia imperfecta, que la competencia opera a través de adhesión a la marca o cosas por el estilo, o campañas de propaganda. La competencia, en el sentido en que la entienden Marx, Ricardo, insisto, opera a través de la guerra de precios. La empresa que logra bajar los costos de producción por avances de productividad y tiene que ganar mercados, y para ganar mercados y consolidarse y recuperar las inversiones realizadas, entonces lanza guerras de precios para socavar las posiciones del mercado de las otras empresas. Insisto que esta presión de la competencia se impone de manera objetiva. Por eso, para Marx, la ley del valor trabajo es objetiva. No quiere decir que sea natural, sino que es creada por los seres humanos, pero los seres humanos no la dominan. Esta es una cuestión fundamental. Hilferding, en ese respecto, era consciente de que la tesis del monopolio introducía un cambio fundamental en esa idea de que la ley del valor trabajo se impone de manera objetiva. ¿Por qué? Porque Hilferding dice, si las corporaciones o el directorio de las corporaciones pueden dominar los precios y la producción más o menos a voluntad, entonces la ley del valor trabajo deja de ser objetiva. La ley económica pasa a tener un sesgo subjetivo. Y en este respecto es muy interesante porque ni la teoría burguesa ni la teoría marxista que trataron de trabajar desde el punto de vista teórico, de dar una explicación teórica, los marxistas que trataron de dar una explicación teórica del monopolio, lograron enhebrar algo consciente, algo consistente. Baran y Suisse, dos marxistas norteamericanos que trataron de hacerlo, por ejemplo, tuvieron que confesar que finalmente no habían logrado establecer una teoría de cómo se forman los precios en el sentido de que cuando hay un dominio de tipo monopólico. O como dice Marx, cuando hay un solo vendedor o cuando hay oligopolios que controlan los precios, el precio se establece de manera subjetiva. De ahí pesa el capricho del comprador, la fuerza que tenga el vendedor para dominar el mercado. Por ejemplo, si yo tengo el monopolio del el embotellamiento de agua en medio de un desierto, o de dar agua en medio del desierto, bueno, no estoy sometido a competencia, los precios serán arbitrarios, dependerán de la psicología o de cualquier otra cuestión. Esta es una de las cuestiones muy importantes. El propio Lenin se da cuenta de algo de esto, y él dice también que con el dominio de los monopolios, la ley económica, que es la ley del valor trabajo, deja de tener la relevancia o el peso que tenía en el siglo XIX. Otra cuestión que es importante aclarar: casi todos los marxistas en esta época y después los que siguieron defendiendo esta tesis del dominio del monopolio, piensan que el capitalismo monopólico es el resultado lógico de tendencias descritas por Marx
a la concentración y a la centralización del capital. Esto está en el capítulo 23 del tomo 1 del Capital, y muchos marxistas dicen, esas tendencias de Marx a la centralización y concentración del capital, bueno, terminan entonces en que se forma un monopolio. En este punto quiero aclarar, me parece que es importante, que en Marx la tendencia a la concentración del capital y a la centralización es sinónimo de fusiones, en Marx es contrarrestada por tendencias opuestas. Es decir, Marx dice, así como hay tendencias a la centralización, hay tendencias opuestas. Permanentemente están apareciendo nuevos competidores que dan batalla, hacen retroceder el poder del monopolio o del oligopolio, ¿bien? Si se ha establecido en algún lugar, y vuelven a establecer con fuerza la competencia. Para poner un ejemplo muy sencillo, uno podría decir, bueno, en los años 1950 había relativas posibilidades de que General Motors, Ford y Chrysler en Estados Unidos acordaran más o menos los precios o aquietaran durante algunos periodos la guerra de precios, una cuestión que puede ocurrir. Sin embargo, paulatinamente la entrada, por ejemplo, de la competencia japonesa obligó a aceptar nuevos competidores en el mercado y, por ejemplo, a desarrollar guerras de precios en torno al auto mediano y al auto pequeño que se hacían en serie, etcétera, etcétera, y a los cuales General Motors y Ford en determinados momentos no podían dar respuesta. Bueno, otra cuestión muy importante que se deriva de la tesis del dominio del monopolio es que se sostiene que al ahogarse la competencia, al sofocarse la competencia, tiende a frenarse el desarrollo de las fuerzas productivas y del cambio tecnológico. Marx ya en el Capital había mencionado, esto en el tomo 13, en el capítulo 13 del tomo 3, había mencionado que o había especulado con que si algún día se llegase a un único monopolio de la producción capitalista, ¿bien? Se habría apagado el impulso al desarrollo de las fuerzas productivas. Fundamentalmente porque el monopolio entonces ahogaría el cambio tecnológico y trataría de mantener la producción dentro de cauces acotados, diríamos. En ese sentido, esto es muy importante. Lenin, por ejemplo, descuenta que el monopolio engendra una tendencia al estancamiento. Él lo dice, por ejemplo, en el imperialismo fácil superior al capitalismo, en el capítulo 7, dice, como todo monopolio, el monopolio capitalista engendra inevitablemente una tendencia al estancamiento y a la decadencia. Él lo matiza un poco esta idea de todas maneras, porque dice que esto puede suceder durante periodos, que se frena el avance tecnológico, que durante periodos logran entonces los trus o las grandes empresas controlar los precios, pero que finalmente tiende a imponerse, insisto, esta tendencia a estancarse las fuerzas productivas. Este es un enfoque que entronca o da fuerza a una idea que ya estaba a fin del siglo XIX en muchos autores de la Segunda Internacional, que pensaban que ya desde la crisis de 1873 del capitalismo
había una tendencia al estancamiento del capitalismo. Bueno, la tesis del monopolio en ese sentido le da fuerza a esta idea, ¿bien? Bueno, y vinculado con esto, tenemos que decir que la idea del monopolio implica que al no cumplirse la ley del valor, lo que tiende a prevalecer es la extracción del excedente económico, es decir, del plus trabajo al obrero, o en algún caso a los campesinos que se explotan, tiende a establecerse por medios violentos, militares, políticos, militares, etc. Por eso, o por otro lado, con relaciones de fuerzas políticas. Por eso, en todos estos textos, Lenin es muy claro esto, en todos los textos del imperialismo, hay un énfasis en el pillaje, el robo, en la extracción de excedentes mediante las estafas, la manipulación de precios para obtener ganancias, etc., ¿no? Y por otro lado, desaparece o tiende a pasar a un segundo plano, o se menciona muchas veces, pero sin ver todas sus implicancias, la idea de que las crisis de capital son crisis de sobreproducción, de sobreacumulación, y sobreproducción quiere decir que se produce por encima de lo que el mercado puede absorber. Bien, esto es muy fuerte, porque si hay una tendencia a la, si tenemos una tendencia al estancamiento, entonces las crisis de sobreproducción pasan a ser inexplicables. Bueno, entonces, aparte, con todo este panorama, una cuestión que se sostiene en todos los tratados sobre imperialismo, en el marxismo clásico, la idea de que la falta de mercados, de oportunidades de inversión en los países adelantados que ya están maduros, que han llegado a una etapa casi, diríamos, muchas veces se dice senil, dominados por los monopolios, donde se estancó el cambio tecnológico. Bueno, esto genera que haya una búsqueda permanente de nuevas oportunidades de inversión y de aprovisionamiento de materias primas más baratas en el que hoy llamamos tercer mundo, en los países atrasados, en Asia, África y América Latina. Y aquí entonces se plantea la inevitabilidad de la empresa colonial, es decir, el capitalismo en el centro está maduro, está senil, se está estancando, no hay oportunidades de inversión, entonces pasa a ser decisiva para el sistema capitalista el dominio de los países no capitalistas o de las formaciones económicas no capitalistas, de nuevo para sacarles el excedente con violencia, con la imposición colonial. Esto está muy bien detallado, muy bien descrito por Hobson, ¿bien? De cómo a través de impuestos, del trabajo forzado en el transporte o cosas por el estilo, se saca excedente, insisto, a los países atrasados. En ese respecto, habría una idea, a ver, si hay robo, pillaje, violencia, habría saqueo, no habría desarrollo de las fuerzas productivas tampoco en los países atrasados. Sin embargo, aquí hay una decisión que es necesario hacer, que me parece importante. Lenin, como también otros marxistas, Hilferd también otros marxistas de principios del siglo, siguiendo en esto una tradición de Marx ya lo había dicho con relación a la entrada del capitalismo británico en la India, Marx había dicho a largo plazo va a desarrollar un capitalismo indio. Lenin y los marxistas que tratan las tesis clásicas del imperialismo dicen
a largo plazo la entrada del colonialismo capitalista va a terminar provocando el desarrollo capitalista de estos países. Esta es una idea que era muy extendida entre los marxistas de principios del siglo, en las primeras décadas del principio del siglo, pero que va a ser rechazada por la Tercera Internacional, ya bajo dominio de Stalin, en fines de los años 20 y principios de los años 30. ¿No? En los congresos sexto y séptimo se plantea que la entrada del capital extranjero en Asia, África, los países que hoy llamamos, insisto, tercer mundo, los países atrasados, lo que genera es atraso, devastación, y no habría tampoco desarrollo. Otra idea muy importante en relación a esto, y ahora ya volviendo también a Lenin, es que los superbeneficios obtenidos por el capitalismo de los países adelantados en base a la explotación colonial y semicolonial permite mejorar el nivel de vida de las capas más acomodadas de la clase obrera y de la burocracia obrera. Lenin a esto le daba mucha importancia desde el punto de vista político, porque él consideraba que esta era la explicación más materialista, con una base la realidad de por qué la socialdemocracia y la dirección sindical socialdemócrata habían terminado apoyando la guerra imperialista de Alemania y la burocracia y los sindicatos y los partidos obreros de otros países, a su vez, también habían terminado apoyando al imperialismo de sus propios países. Fíjense que esta es una cuestión muy fundamental, muy importante, porque de hecho con esto se está planteando que hay sectores de la clase obrera que participan de la explotación de la clase obrera y los campesinos y los pueblos de otros países, con lo cual en ese sentido, por lo menos esos sectores estarían excluidos de cualquier proyecto socialista, pasarían a ser de hecho enemigos del socialismo. Señalo que en los años 60, por ejemplo, 70, y en realidad hasta el día de hoy, hay marxistas, hoy conozco gente de izquierda, que sigue diciendo esta idea, ¿bien? Les cuento como anécdota, por ejemplo, que hace años una dirigente trotskista argentina, por la televisión, decía que, por ejemplo, los obreros españoles tenían salarios relativamente elevados porque España explotaba a Argentina, ¿bien? O a los obreros argentinos. Fíjense que desde este punto de vista, un proyecto socialista internacionalista estaría quebrajado en sus bases. Dos características más que señalo muy brevemente de las tesis clásicas de imperialismo. Una es la idea muy clara en Lenin, que está en Hilferding también, que es la idea del capital financiero. Lenin llama capital financiero a la fusión entre el capital bancario y el capital industrial, con predominancia del banco. Por eso le llama dominio del capital financiero. Señalo que dejo observado que ya en la época de Lenin, en realidad ese tipo de financiamiento del capital industrial a través del banco era una característica más bien alemana o austríaca, pero no, por ejemplo, de Estados Unidos o de Inglaterra, donde prevalecía mucho más el financiamiento directo a través del mercado de capitales.
Bueno, pero esta idea de dominio, insisto, de capital financiero sobre el industrial, bien, o hegemonía del capital financiero, es una idea que se ha prolongado hasta nuestros días, por ejemplo, con la tesis de la financiarización. Bien, con relación a, las, a los desarrollos posteriores que ha habido, les decía que, por un lado, en la Tercera Internacional se extendió la idea de que la entrada del capital extranjero iba a frenar todo el desarrollo de las fuerzas productivas. Junto con esto se siguió sosteniendo en muchos círculos que el imperialismo dominaba las economías capitalistas de forma total, el monopolio frenaba el desarrollo y que, por lo tanto, para los marxistas que tenían este enfoque, por ejemplo, de nuevo menciona Barani Suisi o Ernest Mandel, que era trotskista, bueno, pero los que tenían este enfoque, el problema que enfrentaban era explicar por qué, por ejemplo, durante periodos relativamente prolongados, por ejemplo, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda posguerra, había habido décadas, dos o casi 3 décadas de desarrollo importante de las fuerzas productivas. Esto se veía más bien como excepciones, como casos particulares, pero dentro de una tendencia, insisto en esto, al estancamiento. Bueno, otra cuestión que en los años posteriores, esto sobre todo en los años 50 y 60 también se modificó, fue a raíz de la liberación de las colonias y de las semicolonias. El movimiento anticolonialista, que se hizo muy grande de nuevo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya hacía muy difícil sostener el colonialismo tradicional, ocupación militar del país, etc., era la vía principal para extraer el excedente. Bien, esto era ya insostenible. En los años 50, Paul Baran, que trabaja mucho el tema del subdesarrollo y en realidad es el que preanuncia todas las ideas que después más claramente van a presentar la corriente de la dependencia. Bueno, Paul Baran planteaba que posiblemente el mecanismo más importante, más generalizado de extraer el excedente en los países atrasados era a través de la inversión extranjera directa. La empresa que se coloca en India, por ejemplo, o que invierte en Brasil y que explota la clase obrera india o brasilera, tiene plusvalía, muchas veces también porque parte del producto se exporta, pero tiene plusvalías, y esas plusvalías son sifoneadas, mandadas al exterior. Es decir, hay una explotación a través de inversión de tipo capitalista. Bien, esta fue un enfoque muy, muy extendido que muchos mantienen hasta el día de hoy. A esto se le agregó en los años, ya parcialmente a fines de los 50 y en los años 60 sobre todo, la idea de que también podía haber explotación por vía del mercado mundial. Aquí aparecerían dos vías, una que fue la adelantada por Prebisch, un pensador burgués, Prebisch y Singer, que era, hay un deterioro progresivo de los términos de intercambio para los países atrasados, es decir, los productos agrícolas, minerales de los países, materias primas de los países atrasados, sus precios bajan en relación a los productos de los países industrializados, y ahí en los países atrasados pierden, y más específicamente desde un enfoque marxista,
la idea de Arguille Emmanuel de que había un intercambio desigual que consistía en la transferencia de plusvalía de los países atrasados a los países adelantados debido a las altas tasas de explotación, los bajísimos salarios que pagaban las empresas en los países atrasados. Esto dio lugar a una gran discusión, que no podemos entrar ahora, de la discusión sobre intercambio desigual, pero que lo que quiero señalar es que muchos autores, por ejemplo Mandel, por ejemplo Samir Amin, plantearon que el intercambio desigual en los años 60, 70, o principios de los 80, se había convertido en la principal forma de explotación en los países atrasados. Bueno, en este encuadre se acentúa mucho una idea nacionalista o un planteo de explotación nacional. Muchas veces algunos marxistas tratan de combinarlo con la explotación de clase, pero hay una tensión. Si la explotación de países o si la explotación es de países o si la explotación es perdón, hay un no, ahora puedo seguir. No, hubo como un ruido. Sí. Bien. No, sigo. Entonces, por ejemplo, algunos autores, como Arguille Emmanuel, llegaron a plantear que había naciones burguesas y naciones proletarias. Es decir, una extensión de la idea de Lenin de que había sectores de la aristocracia obrera que participaban de la explotación de los países atrasados, era una extensión al conjunto de al conjunto de la clase obrera de los países adelantados. Señalo esta cuestión porque en este sentido se profundiza una idea que estaba en Lenin. Lenin, insisto en esto, él pensaba que en los países adelantados los salarios eran elevados porque los países adelantados se explotaban a los países atrasados. Bueno, planteada esta cuestión, yo me voy a centrar en una crítica o esbozar algunos ejes críticos, sobre todo a la tesis del monopolio. Es decir, sacada esta tesis del monopolio, todo lo demás, todo este armazón teórico se debilita mucho, se empieza a caer. Bueno, algunos de los principales problemas que se puede ver en esta tesis del monopolio, insisto que la base para Lenin o para Bukharin de la estructura capitalista contemporánea del siglo XX o del fin del siglo XIX en adelante. Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que precisar es qué significaron el aceleramiento de la fusión de empresas y la aparición de los cárteles para dominar precios o para controlar precios de fines del siglo XIX. En esto yo me baso en Dumenil y Levy, dos autores, que han señalado una cuestión me parece muy importante. Ellos lo que dicen es, a fin del siglo XIX, con la caída muy grande de los precios del transporte y de las comunicaciones, se había intensificado muchísimo la competencia. Por ejemplo, lo pongo con un caso sencillo, teórico. Si tenemos dos empresas que producen camisas separadas por 500 o 1000 kilómetros de distancia y los costos de transporte son muy grandes, de hecho, no hay competencia. ¿Bien?
Sí, luego los costos del transporte bajan dramáticamente con el ferrocarril, el barco a vapor, el telégrafo, etcétera. Esas dos empresas entran en competencia. Esto muestra, por otro lado, que la competencia no depende del número de empresas, sino de su intensidad, de la fuerza con que se ejerce. Bueno, pero ¿qué ocurre entonces? A fin del siglo XIX, dicen Dumenil y Levy, se había dado esa caída de los costos del transporte, se había intensificado mucho la competencia, la guerra de precios era devastadora. Yo podría agregar, aparte, el patrón oro hacía que hubiese fuertes presiones deflacionarias cuando había aumentos de productividad. Y entonces lo que hacen los cárteles o lo que tratan de hacer los grandes conglomerados es amenguar esa guerra de precios, tratar de apaciguarla, pero nunca la eliminaron, nunca lograron eliminar esa guerra de precios. Esta es la primera cuestión a señalar. Segunda cuestión. La tesis de monopolio supone que no hay guerra de precios. Si hay guerra de precios, no podemos hablar de monopolio. Bueno, la guerra de precios es una realidad del mundo capitalista en el siglo XX y sigue siendo en el siglo XXI. Yo hice, por ejemplo, tomé unos 10, 15 años el mercado mundial, evaluó el mercado mundial de globalización para ver por ramas, siderurgia, química, bancos, turismo, automóvil, fibra óptica, bueno, computación, etcétera, cómo en esas ramas, si bien hay periodos de relativo apaciguamiento, las guerras de precios se producen una y otra vez. Incluso muchas fusiones de empresas se hacen para encarar o resistir las guerras de precios. Pero no se, yo creo que no se puede entender prácticamente nada de cómo funciona el mercado mundial si eliminamos o sacamos de la escena las guerras de precios. Y vuelvo a esto. En determinado momento, empresas que parecen absolutamente consolidadas, pongo un caso típico que se citaba siempre en los años 60. La United Steel de Estados Unidos era una empresa que era el epítome del monopolio o de control de la producción y de los precios. Pues bien, en los años 70, o fines ya de los 60 y en los 70, la United Steel no tenía manera de resistir las guerras de precios que le hacían productores con tecnologías más avanzadas y de que producían pagando menos salarios, por ejemplo, enviaban aceros a Estados Unidos desde Corea o desde Brasil. Es decir, este fenómeno es innegable y es permanente. Bueno, tercer lugar, no se comprueba que haya sistemáticamente ganancias más elevadas en las ramas más concentradas con relación a las ramas menos concentradas. Sí se ve mayor estabilidad tal vez en las ganancias, esto lo han señalado algunos autores como Semler, pero no hay nada en particular que nos indique que en las ramas más concentradas sistemáticamente la ganancia es superior. Aquí quiero señalar la parte que muchas veces se señala como una razón de que haya monopolio, las barreras de entrada. Las barreras de entrada son los costos muy grandes que enfrenta una empresa si se quiere meter en un nuevo ramo, bien, para competir frente a otras empresas. Esto es cierto, hay costos de entrada, estos costos de entrada muchas veces pueden frenar o atenuar la competencia, pero también hay que decir que hay costos de salida, por lo cual en determinado momento en una rama, supónganse como pasó con la siderurgia en los 70 o con la petroquímica en los 70 y 80,
a nivel mundial había sobreproducción, muchas empresas no dominaban los precios o no podían levantar los precios y afrontaban sistemáticamente o durante años fuertes pérdidas porque también tenían muchas barreras de salida. Es decir, no es fácil mandar a desagüe bien y a fondo de pérdida inversiones realizadas. Bien. En cuarto lugar, quiero decir que desde el punto de vista que diríamos más teórico, la idea de que el monopolio, los oligopolios controlan, manejan prácticamente todas las ramas importantes de la economía y que a partir de esto pueden obtener ganancias extraordinarias, bien, o ganancias monopólicas, no se sostiene, es una tesis que no se puede sostener lógicamente, no se puede sostener teóricamente y explico un poquito por qué. ¿Cuál es el problema que tiene con esta tesis? A ver, la ganancia monopólica, en primero hay que aclarar esto, la ganancia monopólica surge porque el monopolio logra apropiarse de plusvalía generada en otra rama o en otra empresa. Esto es fundamental. Es decir, no se explica la ganancia monopólica por las plusvalías extraordinarias de las que habla Marx en El Capital. No, insisto, la ganancia monopólica, lo dice Marx en El Capital, proviene de plusvalía generada en otro lado. Segundo, si yo digo que todas las ramas más importantes de la economía están dominadas por los monopolios que obtienen ganancias extraordinarias, lógicamente no hay manera de que haya esa generación de plusvalía en las ramas o los sectores donde todavía hay resalto de la libre competencia, porque estos necesariamente tienen que ser marginales. O sea, no se puede generalizar esa ganancia monopólica, no hay forma de hacerlo. Y aclaremos que desde el punto de vista empírico, no se verifica tampoco, insisto, como dije hace un ratito, que los sectores más concentrados tienen sistemáticamente tasas de ganancia más elevadas que los sectores menos concentrados. Vuelvo por otro lado a señalar las crisis de sobreproducción. Este es otro motivo por el cual las tesis de monopolio tienen problemas. ¿Por qué? Porque las crisis de sobreproducción en el capitalismo son también una realidad. Por caso, la crisis del 2007-2009 es una crisis desatada por sobreproducción en el sector inmobiliario. La crisis, por ejemplo, del este asiático de 1997 tuvo mucho que ver con una crisis de sobreproducción en semiconductores. Ahora, el hecho de que haya crisis de sobreproducción es una evidencia de que las grandes empresas tampoco pueden dominar la producción, que es un rasgo fundamental para que uno pueda decir hay monopolio. Por otro lado, ¿bien? Otra cuestión muy importante que está vinculada a estas discusiones de monopolio. A ver, lo hemos mencionado cuando nos referimos a Hirschfeld muy brevemente. Como dijimos, o como decía Hirschfeld, la tesis del monopolio encierra o implica un enfoque subjetivo y hasta diría dar lugar a voluntarismo. Por ejemplo, cuando se sostiene en Argentina, esto lo dicen marxistas, lo han dicho marxistas, que la inflación se debe en Argentina a la codicia de los capitalistas.
Bueno, atribuir la inflación, la suba generalizada de precios a la codicia y la idea de que los capitalistas establecen arbitrariamente los precios y establecen arbitrariamente o determinan arbitrariamente el grado de suba de precios que quieren tener por año. Es algo eh, infantil e insostenible por donde se lo mire, ¿bien? Y cuando digo, da lugar también a opciones o enfoques voluntaristas, lo digo, por ejemplo, cuando se dice que para frenar la inflación hay que establecer el control de los precios, ¿bien? Como si los precios fueran determinados, en ese caso, por un comité de precios populares y no por el monopolio que es el que provoca el alza artificial de los precios, etc. ¿Bien? Bueno, pues, por otro lado, como decía, ya adelanté, las tesis del monopolio no logran explicar de manera coherente la formación de precios, salvo, como dicen Barán y Suiz, insisto en esto, salvo algunas trivialidades, la explicación es inconsistente, pero con esto nos quedamos sin teoría para el mercado, sin teoría crítica del mercado capitalista, y por último, hay que decir que no se verifica la tesis del estancamiento permanente o la tendencia de estancamiento permanente y al atraso tecnológico que provocarían los monopolios. Esta es una idea que ha sido muy generalizada en el marxismo. La planteó Lenin en su momento, como vimos, por ejemplo, la repite Trotsky en un texto de 1940, poco antes de su muerte, la plantean Barán y Suisi, es decir, la idea, vuelvo a esto, de la tendencia al estancamiento. Hay que decir que por lo menos la dinámica, el ritmo del cambio tecnológico en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI es por lo menos comparable a el ritmo de cambio tecnológico que había en el capitalismo de la libre competencia. Yo pienso que actualmente es mucho más elevado, es decir, la competencia por cambio tecnológico también es una realidad del sistema capitalista. Por otro lado, creo que en el mismo marco de crítica a esta tesis de estancamiento permanente, hay que criticar esa idea de la tercera internacional, que después fue adoptada prácticamente por toda la izquierda, de todos los marxistas, de que la entrada del capitalismo en el tercer mundo iba a provocar estancamiento, ¿bien? O como después se dijo la teoría de la dependencia, desarrollo del subdesarrollo. Es cierto que algunos teóricos de la dependencia después matizaron un poco, pero la idea era que siempre iba a ser un capitalismo débil, que no podía desarrollarse en un sentido relativamente autónomo, con relación al capital, dependencia tecnológica, financiera, etcétera, podía existir, pero con un grado de autonomía y de fuerza propia, sobre todo, que llega a la posibilidad de hacer inversiones, es decir, capitalistas por fuera de sus países. Bueno, esto era negado por las tesis tradicionales, sobre todo desde el año 30 en adelante, del dominio monopólico imperialista. En este respecto, me parece muy importante señalar que se ha cumplido esa idea de Marx, cuando él dijo la entrada del capitalismo inglés iba a provocar capitalismo en la India. Algo que yo he citado varias veces. Hace unos años la revista The Economist, por ejemplo, decía que el mayor inversor en la industria inglesa era el grupo indio de Tata. ¿Bien? Hoy capitales indios o capitales de China, capitales de Brasil, son más, por supuesto, no tienen la fuerza del capitalismo de Estados Unidos,
bien, de una Apple, de un Google, pero son capitales con fuerza propia, que tienen inversión en el extranjero y que en muchos aspectos compiten también con los capitales en su rama de los países adelantados, ¿bien? Este, para poner un caso, hace unos años, por ejemplo, creo que era el quinto o sexto inversor extranjero en Estados Unidos eran capitalistas mexicanos, y Wall Street Journal, en un artículo una vez recuerdo que decía que los capitalistas, los patrones, los empresarios mexicanos le enseñaban a los estadounidenses, a los capitalistas estadounidenses, cómo había que ser duro con los trabajadores y, digamos, apretar, etcétera, etcétera. ¿Bien? En ese aspecto. Bien. Una última cuestión con relación a esto del estancamiento. Hay un tema que es importante también destacar, es que en oposición a la idea de Lenin, y que después tomaron tantos marxistas, de que los salarios de los obreros de los países adelantados tendían a ser más elevados que los salarios de los obreros de los países atrasados, desde el punto de vista de la teoría del valor de Marx, se explica bien por la tesis de las plusvalías extraordinarias y las plusvalías relativas. Puesto de esto muy brevemente, el alto salario que pudo pagar fuera los obreros de la Ford, muchos de los cuales no resistían la línea de montaje y se iban, había mucha rotación de mano de obra, entonces Ford sube los salarios y estabilizó la mano de obra, pero pudo pagar el doble de salario en su momento porque la productividad se había multiplicado muchas veces. Esto le permitió obtener plusvalías extraordinarias por sobre la competencia, ¿bien? Y permite también que mejore, que pueda mejorar la canasta obrera, aumentar la canasta obrera y aumentar al mismo tiempo la tasa de explotación. No es contradictorio una cosa con la otra. Esto se explica tranquilamente entonces desde la teoría del valor trabajo, desde la teoría de la plusvalía de Marx. Es interesante que en todo el imperialismo, fase superior del capitalismo, a Lenin no se le ocurra plantear una explicación que era mucho más lógica, mucho más aproximada a la realidad de que por qué Ford había logrado había podido mejorar los salarios de esa manera y al mismo tiempo aumentar la productividad y la tasa de explotación de la clase trabajadora. ¿Bien? Bueno, dos cuestiones últimas que quería señalar. Una es también la extensión que ha tenido la tesis del dominio del capital financiero sobre el capital industrial, que es la tesis de la financiarización, que ha estado de moda en los últimos tal vez 15 a 20 años. El marxista francés Chetney en su momento fue uno de sus principales promotores, pero lo han tomado muchos otros autores, que plantean la idea entonces de que hay ahora un dominio del capital financiero por sobre el capital industrial. Fíjense que esto forma una especie de combo, digamos, teórico articulado: dominio del monopolio, tendencia al estancamiento, tendencia al parasitismo, dominio del capital financiero. Entonces el capital financiero también se transforma en un factor de empobrecimiento, de sacar excedente de los países atrasados a través de los mecanismos del endeudamiento y a través de las inversiones financieras. En ese respecto, por ejemplo, en la tesis de la financiarización, se piensa que el capital financiero, desde ese punto de vista, domina no solamente a la clase obrera, sino a los sectores de la pequeña burguesía, de la mediana burguesía y hasta sectores de la burguesía industrial.
En este respecto se plantearía una contradicción capital financiero, Capital industrial. el resto del pueblo, etc. Bueno, yo encuentro que estas tesis son insostenibles. De nuevo, una cuestión muy sencilla. Primero, el capital financiero necesita la plusvalía producida por todo el resto de los capitales, ¿bien? Es decir, se nutre de esa plusvalía. Pero en segundo lugar, no hay razones para decir, por ejemplo, que Walmart, que Toyota, que Google, que Microsoft están dominadas por los bancos, por Citigroup o por Bank of America, ¿no? O por el Deutsche Bank. ¿Bien? Los bancos están sometidas a las mismas eh, contradicciones y leyes del capital que el resto de los capitales. Termino con una última reflexión. Todo esto atañe a una discusión que me parece que atraviesa todos estos distintos enfoques, que es si la contradicción fundamental en nuestros países atrasados o en los países adelantados también está planteada en términos de la contradicción clásica a lo Marx, de capital-trabajo, o está planteada en términos de nación oprimida, nación opresora, capital financiero pueblo o alternativas por el estilo. Yo creo que esta es una de las discusiones centrales. La vigencia del capital de Marx tiene que ver con, mi opinión, con esta centralidad que tiene la contradicción capital-trabajo y con el hecho de que puede explicar a partir de la acción de la ley del valor del trabajo, puede explicar la dinámica del capitalismo, que es la dinámica el desarrollo de las fuerzas productivas. Ese desarrollo es contradictorio, termina en crisis terribles de sobreproducción, de aumento de la desocupación, de caída de los salarios y de creciente entonces polarización social, acumulación de riqueza en un pueblo, acumulación de, diríamos, miseria, por lo menos en sentido en relación a la riqueza creada por la sociedad en otro polo. Y esta es la agudización central de las contradicciones, me parece, de los antagonismos en la sociedad capitalista. Bueno, yo pararía aquí. Muy bien, profesor, muchas gracias, porque ha sido una explicación muy grosso modo de este texto que estamos aquí, a ver bien, sí, monopolio. Una única observación. No, no me refería a la cuestión de la guerra, tal vez salen las preguntas, etc. ¿Bien? Sí, entonces, muy bien, profesor, porque creo que esto va a abrir y da para una discusión mayor. El imperialismo fase superior al capitalismo, un texto que todos, estoy seguro que todos lo hemos leído, ¿no? Inclusive yo, como le comenté, en mi juventud me he formado bajo ese texto y fue, bueno, sin embargo, analizando en retrospectiva, ha sido un texto muy flojo, ¿no? Que no encajaba o no encaja en la teoría del valor trabajo de Marx y que ha permitido, creo, ir a pie para que corrientes reformistas tengan la siguiente lógica, ¿no? Somos un país explotado. ¿Eso qué implica? Que la burguesía nacional también es explotada. Entonces, debemos luchar por un gobierno patriota con la burguesía nacional que también es explotada. Entonces creo que sin quererlo, Lenin da pie a que, bueno, acá le comento en Perú, casi todas las corrientes tienen esa lógica, ¿no? Y se apoyan en Lenin. Pues no, que somos un país explotado, somos semicolonia, necesitamos luchar por la segunda independencia. Entonces, son lógicas que de alguna manera Lenin nos ha llevado a esta lógica. Usted opina, creo que en el texto opina también parecido, ¿no, profesor? Sí, dos observaciones sobre Lenin. La primera es que Lenin, aquí hay una cuestión que yo trato en uno de mis libros. Lenin, ya cuando una vez tomado el poder,
él matiza un poco su tesis de imperialismo. Él abre un poco como el signo de interrogación, dice esto que tenemos que estudiar más. ¿Por qué? Eh, una de las consecuencias, que yo no la mencioné, pero una de las consecuencias de la tesis del dominio del monopolio era que Hilferding pensaba que como el grado de centralización de la economía alemana era tan alto, le decía, un grupo de bancos dominan prácticamente toda la economía alemana, entonces Hilferding pensaba que esto favorecía la futura tarea de una revolución socialista, porque decía, si se controla este puñado de grandes bancos, se domina el conjunto de la economía y es muy sencillo planificarla. Es decir, como que el monopolio preparaba el camino de la futura socialización. Lenin, en su folleto El Estado y la Revolución, escrito antes de la toma del poder en el 17, toma en parte esta idea de Hilferding y dice socializar o nacionalizar y organizar la economía va a ser muy sencillo dado el grado de centralización, concentración de la economía rusa. Incluso lo compara eso con tomar el control del correo, del sistema de correos, bien, y darle una dirección proletaria. Tomado el poder, se da cuenta que está surgiendo capitalismo por todos lados. ¿Bien? Han repartido la tierra a los campesinos y sobre todo después de, de la guerra civil surgía capitalismo. Pero ya también antes del estallido de la guerra civil, cuando los campesinos tienen la tierra, empiezan a producir para sí. Entonces, ya tomado el poder, Bukharin había propuesto cambiar el programa del partido, porque él dice, incluso se lo proponía a la Internacional, decía, como ahora dominan los monopolios, hay que cambiar el programa viejo del partido, y en realidad la Internacional necesitaría un nuevo programa. Y Lenin ahí dice, en esas discusiones con Bukharin, dice, bueno, tengamos cuidado porque el monopolio domina solamente una sobreestructura, una superestructura de la economía y no penetró a fondo. Digamos como diciendo, esto hay que estudiar mejor. Y dice, aparte Lenin, para escribir un programa de la Tercera Internacional tenemos que saber mucha más economía y hay que estudiar, no sabemos mucho de esto. Esto es interesante porque denota una cierta prudencia que muchos de sus seguidores después no tuvieron, ¿bien? Incluso desarrollaron muy unilateralmente y hasta el día de hoy recitan dogmáticamente a Lenin en ese sentido. Bueno, la otra cuestión que me parece importante es que sobre liberación nacional, Lenin planteaba que un país dependiente, como podía ser Argentina, que no era semicolonia, un país dependiente es un país que tiene su gobierno formal, tiene su Cámara de Diputados, tiene su justicia, tiene sus cámaras empresarias, etcétera, puede ser más o menos débil económicamente, pero está consolidado, digamos, como país independiente, no tiene planteada como tarea histórica la liberación nacional. ¿Por qué? Porque la liberación nacional, dice Lenin, es el derecho burgués de la autodeterminación. Por ejemplo, hoy si Ucrania es ocupada por Rusia, perdería su derecho a la autodeterminación. Bien, Putin dijo, Ucrania no es una nación, es un invento de Lenin que es una nación, se acabó. Bueno, en ese caso, así estaría planteada la liberación nacional de Ucrania o cosa por el estilo. Polonia, por ejemplo, dominada por la Rusia zarista, tenía planteada como tarea la liberación nacional, etc. Pero no
un país como Brasil, como China, como India, como Argentina, este, como Perú, no tiene sentido hablar de liberación nacional, porque liberación nacional es el derecho formal a la autodeterminación, nada más. Por eso Lenin, en ese sentido, es muy interesante que dice, acabar con la dependencia del capital financiero internacional, etc., es acabar con el capitalismo. No es una lucha democrático-burguesa, sino directamente una lucha de la revolución socialista. Me parece un tema interesante porque todo eso de la segunda independencia, etcétera, lleva agua al molino del nacionalismo burgués o pequeño burgués. Sí, efectivamente, hay corrientes, bueno, que gran parte de la izquierda ha asumido esas banderas, ¿no? Progresismo y keynesianas. Ahora, en su opinión, profesor, lo dice también en el texto, ¿no? Pero, ¿por qué no se han producido desde la Segunda Guerra Mundial otras guerras interimperialistas? Después de casi 80 años, en su opinión. Bueno, yo pienso que los que han dado una respuesta a esto son dos autores. Uno es Giovanni Arrighi y otro Ernest Mandel, que me parece que toma parte, no recuerdo bien ahora, pero me parece que él también cita a Arrighi, a Giovanni Arrighi. La idea es la siguiente. En el capitalismo que ven Lenin y Bukharin, los capitales eran esencialmente nacional centrados. Es decir, la United se referenciaba casi únicamente con el Estado norteamericano o una, la Renault, por ejemplo, con el capital, con Francia, con el capital francés, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, esto es registrado en parte por Bukharin cuando él dice la competencia en gran medida hoy opera a través de guerras nacionales, bien, entre guerras internacionales. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, o algunos dicen una única gran guerra con el intervalo de la crisis de 30 en el medio, son guerras por posesiones coloniales y por adquirir cada uno de estos capitales dominios territoriales y asegurarse fuentes de materias primas y futuros mercados. Hay que observar que, por ejemplo, que buena parte de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla en Asia, ¿bien? En torno al dominio de Manchuria y de otras zonas de Vietnam, etc. El capitalismo de los últimos 40, 50 años se caracteriza fundamentalmente por ser crecientemente diversificado a nivel nacional. No se ha llegado a un único capital internacional o mundial, como han pronosticado algunos, Harry Negri, por ejemplo, u otros marxistas como Robinson. No se ha llegado a eso. Bien. Pero, por otro lado, sí hay una imbricación de capitales que hace que los intereses de los diferentes capitales ya no tengan como única referencia un Estado, un único Estado-nación para que avance sus posiciones. Esto se ve, por ejemplo, en que los capitales, por ejemplo, que cotizan los accionistas, bien, que compran acciones en París o Hong Kong, en alta proporción, no son franceses o no son chinos, son capitales de diferentes lugares del mundo. Hay una imbricación. En Argentina, para poner un ejemplo, muchos inversores invierten en empresas norteamericanas o franceses, etcétera, o se privatizan empresas y esto se hace en conjunto capitales argentinos y capitales extranjeros. Entonces, al estar mucho más diversificado los capitales, esto pone ciertos techos al desarrollo de conflictos. Y
pero por otro lado no desaparece completamente la referencia nacional. General Motors se referencia más con el Estado norteamericano que con el Estado francés, eso es indudable, pero entonces da toda la impresión de que los conflictos oscilan entre pisos y topes. Por supuesto, en algún momento esto puede desencadenar en un conflicto mayor, pero por ahora, o hasta en los últimos 80 años casi, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, esta dinámica parece haberse mantenido. Incluso se mantiene hoy con relación al conflicto de Ucrania. Bien, observen ustedes que, por ejemplo, incluso Estados Unidos o Alemania tienen cierto reparo en darle a Alemania misiles de largo alcance. Bueno, es decir, no se termina de generalizar una guerra a nivel mundial. En ese sentido, hay gente que dice que estamos en una guerra mundial, en la tercera guerra mundial. Bueno, no hay idea de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, para decir algo por el estilo. Son 60 millones de muertos, posiblemente el doble de cantidad de heridos y mutilados, destrucción completa de ciudades. Bueno, son cosas que no tienen relación, ¿bien? Ahora, sobre esto, un tema, yo creo que hay que abrir una discusión. Lo que no se puede decir, que lo escucho todavía, me lo han dicho a mí también muchas veces, o varias veces, es, va a haber, o ya hay una tercera guerra mundial, o va a haber una nueva guerra mundial, porque Lenin dijo que las guerras son inevitables. Bueno, eso es un dogma que no se puede sostener. Hay que ver las circunstancias reales, las relaciones de clase, las relaciones de fuerza, etc., y ver qué ocurre. Sí, profesor, bien, muy bien. Una inquietud que tenía y se deriva de lo que usted decía, ¿no? Desde la perspectiva de Marx y Engels, ¿es progresivo entonces la multipolaridad y el BRICS, tal como la afirma el progresismo a nivel mundial? Yo no diría a ver, en general la formación del mercado mundial es progresiva, ¿bien? Es decir, ahí está, es la idea del manifiesto comunista. Ya en el manifiesto comunista, en la medida que se internacionalizan las fuerzas productivas, son progresivas. Ahora, sobre la posición política a adoptar, es una posición igual siempre de crítica. Alguna vez lo traté de explicar de esta manera. Lenin, por ejemplo, o los marxistas, Marx mismo también, o Engels, consideran progresiva la entrada de la mujer a trabajar en las fábricas o la feminización de la mano de obra, bien, que hace el capitalismo. Ahora, esto no significa que apoye la explotación de la mujer o que apoye la empresa capitalista. Un marxista puede decir, esto es históricamente progresivo y seguimos criticando la explotación del capitalismo, la devastación que hace el capitalismo en el tercer mundo, o en los países o la sobreexplotación, o el daño ambiental, o lo que sea. No sé si se entiende, es decir, claro. Lo vuelvo a plantear con el manifiesto comunista. Fíjense ustedes que el manifiesto comunista sería el epítome de la crítica al capitalismo, ¿bien? Al modo de producción capitalista. Sería la crítica por antonomasia. Claro, porque el manifiesto comunista elogia el capitalismo, pero a su vez lo critica. Claro. Es decir, dice, esto es progresivo. Por ejemplo, lo pongo de esta manera. Yo no critiqué como reaccionario la progresión del Brexit. Hubo algunos grupos en Argentina que decían, viva el Brexit, porque acaba con la globalización. No, eso no tiene nada de progresivo. Si no, tendríamos que decir que Trump es progresivo, por ejemplo. Volver a las medidas proteccionistas, etc. En este respecto es interesante el texto de Marx sobre el libre comercio, porque Marx dice, critica a los proteccionistas y critica al libre comercio, a los dos los critica. Ahora dice, si me dieran a elegir, prefiero el librecambismo, pero critico a los dos, y estoy en contra de los dos, y soy crítico de los dos. Pero sí entender que el desarrollo de la internacionalista de las fuerzas productivas es progresivo. Claro. Mejora las condiciones para que la clase obrera en algún momento tome
conciencia, por ejemplo, de la contradicción entre capital y trabajo. Ahora, pero de ahí nosotros no vamos a caer en el patriotismo de, como le decía, bueno, hay que apoyar a los BRICS, ¿no? Porque ahí está los menos malos, ¿no? Algo así. Bueno, yo ni siquiera, yo consideraba que lo menos malo era seguir en la Unión Europea. Es decir, a mí lo del BRICS me parecía una cosa más reaccionaria en relación a la Unión Europea. Y la prueba está que el Brexit no mejoró en absoluto la situación de la clase obrera ni nada por Claro, el estilo. efectivamente. No mejora en absoluto, correcto, pero es parte de la dinámica del capitalismo, ¿no? Es algo que no independientemente de lo que queramos, se va a producir. Ahora, tal vez, profesor, la pregunta del cierre, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos al imperialismo el día de hoy 2024? ¿Qué es el imperialismo, profesor? Bueno, primero, aquí se dio siempre ha habido una interesante discusión que se dio en fines de los 60 y 70, si el imperialismo era una completa formación económica, era una formación económica nueva, una formación del capitalismo nuevo, si en qué sentido era capitalismo, no era capitalismo, etc. Actualmente mi posición sobre esto es la siguiente. Desde el punto de vista de la economía es capitalista y hay que describirla como economía capitalista, con potencias capitalistas y países más dependientes, pero de hecho, globalmente son economías capitalistas. El modo de producción capitalista, salvo pequeños sectores o lugares como Corea del Norte, pero se ha globalizado. Sobre esa base yo mantengo la categoría de imperialismo por su carga crítica, histórica que tiene, pero para designar el aparato político, militar, diplomático y hasta jurídico, podríamos decir, que se ha internacionalizado también en gran medida, bajo hegemonía de Estados Unidos, de la Unión Europea, o en algunos casos bajo como otros imperialismos bajo estructuras menores, como la de Rusia, uno podría decir, pero que busca esencialmente garantizar los derechos universales del capital, es decir, los derechos del capital más internacionalizado y más globalizado. En ese sentido, yo creo que el término imperialismo conserva ese aspecto crítico importante. La OTAN, por ejemplo, es una estructura imperialista, militar imperialista, político militar imperialista, que está destinada a garantizar en todo lo posible, insisto, el funcionamiento más libre posible del capital. Y en ese sentido, este aparato político-militar hostigaría a todos aquellos regímenes, modos de producción, etcétera, que de alguna manera entorpezcan este movimiento o esta acción libre del capital. Lo cual no quiere decir que muchos de esos regímenes sean progresivos, ¿bien? Afganistán, el régimen de los talibanes, para poner un ejemplo, ¿bien? Es un régimen que no tiene absolutamente nada de progresivo, a pesar de que formalmente y de hecho tenga enfrentamientos con las potencias occidentales. Bien, profesor, ha sido una charla muy interesante. Estoy seguro que han quedado muchas dudas, ¿no?, de quienes nos siguen. Yo invito a todos a revisar el blog del profesor. Ponen en Google Rolando Starita y va a salir el blog. Inclusive hay buenos artículos. No le he preguntado nada de Argentina porque ustedes pueden ver ahí el balance del profesor que hace, por qué ganó Milei y muchas cosas más de la coyuntura. Entonces, profesor, yo le invito a tal vez de acá a continuar debatiendo otros temas. Usted ha tocado en sus charlas que ha hecho en la universidad también distintos temas, ¿no?, como tipo de cambio, inflación, que nos gustaría más adelante desarrollar. Le agradezco, profesor, infinitamente, y nuevamente invito a todos que nos están siguiendo a revisar el blog del profesor, que van a encontrar mucho más información detallada de todo en la coyuntura nacional e internacional y cuestiones teóricas que está mucho, que va a ayudar bastante
Profesor, su saludo de despedida. Bueno, muchas gracias por Gracias el a usted, agradecido soy yo, la verdad, por la posibilidad de expresar mis ideas. muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo. Hasta luego, profesor. Un abrazo. Ya.